¿Qué sucede cuando los lazos familiares se deshacen ante la avaricia y los secretos enterrados? En una aldea aislada en México, donde las tradiciones en torno a las herencias son tan profundas como las raíces de los árboles centenarios, un testamento revelador puede cambiarlo todo. La historia gira en torno a Manuel, un hombre que, tras la muerte de su esposa, Rosa, se encuentra en una tensa reunión familiar, llena de desconfianzas y secretos oscuros. Lo que no esperaba era que la lectura del testamento de Rosa lo llevaría a un enfrentamiento inesperado con el pasado, desafiando no solo su ambición, sino también su cordura. En una mañana soleada en una pequeña aldea mexicana, todos se reunieron alrededor de una mesa de madera antigua, reuniendo las memorias de tiempos pasados y la ansiosa expectativa por lo que vendría a continuación. La sala estaba decorada con fotos de Rosa, una mujer admirada y respetada por todos. Entre los presentes estaban sus hijos, primos y amigos, pero la tensión en el aire era palpable. Las tradiciones locales decían que el testamento no era solo un documento legal, sino una herencia de historias y memorias, y cada uno sentía el peso de esa responsabilidad. Manuel, de pie al lado de la mesa, observaba los rostros de los presentes. Intentaba mantener la compostura, pero sentía que la sonrisa en su rostro era un disfraz para las emociones que burbujeaban dentro de él. Rosa había sido su esposa durante años, y su muerte lo había dejado en un estado de incertidumbre. Luchaba por comprender su propia relación con ella, llena de altibajos, pero ahora, en ese momento, lo que más le preocupaba era la posibilidad de perder algo que consideraba suyo. Cuando el abogado comenzó la lectura del testamento, Manuel respiró hondo, esperando que la herencia le trajera alivio y seguridad. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca del abogado lo cambiaron todo. Rosa había dejado sus propiedades y bienes a extraños, y las donaciones más inusitadas sorprendieron a todos en la sala. El marido de Rosa, que antes sonreía, ahora sentía el pánico crecer dentro de él. ¿Cómo podía esto suceder? ¿Qué había pasado entre ellos que él desconocía? La revelación más impactante fue la mención de una cláusula que, de alguna manera, parecía conectar a Rosa con un pasado misterioso. La sala quedó en silencio, las expresiones de los presentes cambiaron de curiosidad a desconfianza. Manuel sintió la presión aumentar, y una sensación de traición comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Qué más no sabía sobre su esposa? Y, para su sorpresa, una sombra del pasado comenzó a sobrevolar la sala, como si Rosa estuviera allí, viva en espíritu, lista para desmantelar los secretos que tanto temía. A medida que la tensión aumentaba, Manuel no pudo evitar reflexionar sobre su propia ambición. Quería lo que consideraba suyo, pero la verdad que estaba emergiendo lo obligaba a confrontar sus propios errores y la naturaleza de su relación con Rosa. Las interacciones y acusaciones comenzaron a surgir entre los familiares, revelando un enredo de secretos que unían y separaban a la familia al mismo tiempo. La historia se desarrolla en un clima de suspenso y drama, mientras Manuel busca entender lo que realmente sucedió con Rosa y por qué ella tomó las decisiones que tomó. Las consecuencias de sus acciones lo llevarían por un camino de autodescubrimiento, donde la avaricia y la búsqueda de poder chocaría con las lecciones de vida que había ignorado por tanto tiempo. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger lo que creía ser suyo? Y, más importante, ¿podría enfrentar los fantasmas del pasado y encontrar la verdadera esencia del amor y la familia que tanto deseaba? La lectura del testamento de Rosa reverberó en la sala como un trueno. Manuel miró los rostros de sus hijos, Lucía y Javier, que estaban en estado de shock. Podía sentir la confusión y la rabia creciendo dentro de ellos, y esa sensación de frustración también anidaba en su pecho. El abogado continuó leyendo, pero las palabras se convirtieron en un murmullo distante. La mente de Manuel estaba agitada, llena de preguntas sin respuesta. Lucía, la hija mayor, que siempre había sido la sensata de la familia, fue la primera en romper el silencio. ¿Cómo es posible que ella haya dejado todo a personas que ni siquiera conocemos? ¿Qué sucedió entre ustedes dos? Su voz temblaba, y Manuel notó que su expresión estaba entre la incredulidad y el dolor. No sé, Lucía. No sabía nada de esto. Manuel respondió, tratando de mantener la calma, pero su tono traicionó el tumulto que sentía.
Nunca había visto a su hija tan afectada, y eso lo hirió profundamente. La sensación de impotencia ante esa situación lo dejaba angustiado. Javier, más joven e impulsivo, estalló en ira. Ella nos engañó. ¿Cómo puede ser que no confiara en nosotros? ¿Qué más escondió? Las palabras de su hijo eran como cuchillos, y Manuel sintió cada una de ellas atravesar su corazón. En un momento de desesperación, recordó todas las veces que había intentado hablar sobre el futuro con Rosa, sobre lo que dejarían a los hijos. Pero esos momentos parecían tan lejanos ahora, como si nunca hubieran existido. La tensión en la sala crecía, y otras voces se unieron a la discusión. Los primos de Manuel, que estaban allí solo para presentar sus condolencias, comenzaron a susurrar entre sí, lanzando miradas de desconfianza. El clima estaba pesado, y la sensación de traición flotaba en el aire. Manuel se sintió rodeado, como un animal acorralado. Tal vez ella hizo esto para protegernos, dijo una prima de Rosa, llamada Isabel, tratando de calmar los ánimos. Siempre fue una mujer sabia. Quizás vio algo que no entendemos. Pero sus palabras no trajeron alivio, al contrario, provocaron más indagaciones. ¿Qué sería tan grave que Rosa necesitara proteger a la familia de esa manera? Mientras las acusaciones aumentaban, Manuel se aisló en sus pensamientos. Él miró por la ventana, observando cómo los árboles se movían suavemente al viento, como si estuvieran susurrando secretos que él no conocía. ¿Qué sabía realmente sobre Rosa? ¿Qué había de verdadero en la vida que construyeron juntos? Los recuerdos que antes parecían felices ahora estaban manchados por una sombra de duda. Recordó momentos en que ella parecía distante, absorta en pensamientos que él no podía alcanzar. La inquietud lo consumía. Recordaba una noche en que Rosa había recibido una llamada misteriosa, pero en ese momento no le dio importancia. ¿Qué más había ignorado? ¿Qué más había sido ocultado bajo la superficie de ese amor que tanto valoraba? La falta de claridad sobre el pasado de Rosa lo dejaba perdido, y la frustración crecía a cada instante. Lucía sugirió que tal vez era hora de que entendieran que el amor de ella era más profundo que los bienes materiales. Las palabras de su hija resonaron dentro de Manuel. Se preguntó si, al centrarse en la herencia, no estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba. Pero la verdad era que, aún así, no sabía cómo lidiar con el dolor de la traición que sentía. Los primos comenzaron a discutir sobre cómo podrían impugnar el testamento, y esa idea lo dejó inquieto. Javier insistió en que necesitaban descubrir qué había pasado. No podía haber hecho eso sin un motivo. La voluntad de buscar respuestas era palpable, pero Manuel se sentía dividido. Quería entender, pero también temía lo que podría descubrir. Estaba dispuesto a sumergirse en un pasado que podría desmantelar todo lo que creía saber sobre su familia. A medida que la conversación se intensificaba, Manuel sintió que los lazos entre ellos se estaban rompiendo. Se alejó, buscando un espacio para respirar. Al salir de la sala, fue recibido por la luz del sol que iluminaba el patio. La belleza del lugar contrastaba con la tormenta emocional que se desarrollaba dentro de él. Caminó lentamente, intentando organizar sus pensamientos. Fue entonces cuando encontró a un viejo amigo, Miguel, que siempre había sido una presencia reconfortante en su vida. Miguel estaba apoyado en un árbol, con una expresión preocupada. Manuel, pareces perdido. ¿Qué realmente está pasando? La preocupación en la mirada de Miguel hizo que Manuel se diera cuenta de que necesitaba compartir su carga. Rosa, dejó todo a extraños. Y mis hijos están tan heridos. No sé cómo lidiar con esto, desahogó Manuel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. Miguel escuchó atentamente, y luego dijo que a veces, los secretos son más pesados que la verdad. Necesitas ser honesto contigo mismo y con tu familia. No se trata solo de lo que Rosa dejó, sino de todo lo que ustedes construyeron juntos. La conversación con Miguel fue un momento de claridad para Manuel. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaba confrontar no solo los secretos de Rosa, sino también sus propias inseguridades y ambiciones. Era hora de entender lo que realmente importaba. El amor, la familia y la verdad eran más valiosos que cualquier bien material.
Pero el camino para alcanzar esa verdad apenas comenzaba, y las dudas sobre el futuro aún persistían en su corazón. Manuel estaba perdido en un torbellino de emociones. La conversación con Miguel había traído un ligero alivio, pero la tormenta interna aún rugía con fuerza. Se alejó del grupo, buscando un lugar tranquilo, pero la verdad es que no había forma de escapar de los sentimientos que lo atormentaban. ¿Qué pensaba realmente Rosa? ¿Qué había perdido al no ver las señales? Estas preguntas danzaban en su mente, creando un laberinto de incertidumbres. Mientras caminaba por el patio, los recuerdos de Rosa se volvían más vívidos. Ella siempre había sido el ancla de la familia, la mujer que organizaba todo, desde las cenas familiares hasta las pequeñas celebraciones que hacían la vida más alegre. Ahora, cada recuerdo parecía un eco de una vida que no conocía completamente. Se detuvo frente a la pérgola donde solían conversar por la noche, bajo las estrellas. El vacío de ese lugar pesaba en su corazón. ¿Cómo pude ser tan ciego?, pensó, sintiendo la culpa instalarse. Se había concentrado tanto en sus propias ambiciones y desafíos diarios que había dejado de lado los deseos y anhelos de Rosa. En las últimas semanas, ella parecía más distante, pero él atribuía eso al estrés del trabajo y la vida cotidiana. Ahora, esa explicación parecía insuficiente. Lucía y Javier continuaban discutiendo acaloradamente con los primos, y el tono de sus voces llegaba hasta él como olas de un mar tempestuoso. Manuel sintió una ola de desesperación. No quería que la muerte de Rosa causara una división tan profunda en la familia. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, no puede haber hecho eso sin un motivo. ¿Qué pretendía exactamente Rosa al dejar todo a personas extrañas? Y, más importante, ¿qué significaba eso para la familia que ella había construido? Al escuchar la discusión, decidió intervenir. Se acercó al grupo, la tensión palpable en el aire. Necesitamos parar con esto, dijo Manuel, la voz baja pero firme. Nos estamos perdiendo en acusaciones y rabia. Lo que mamá hizo, necesitamos entenderlo, no luchar entre nosotros. Miró a sus hijos, tratando de transmitirles el dolor que sentía, pero también la determinación de no dejar que la situación nos destruyera. ¿Cómo podemos entender algo que no tiene sentido?, disparó Javier, la frustración evidente en su rostro. Ella nos cambió por extraños. Eso no es normal, papá. Las palabras de su hijo eran como un puñetazo en el estómago, y Manuel se encontró luchando contra la ola de emociones que amenazaba con derribarlo. Sé que no es normal, pero necesitamos descubrir qué realmente pasó. No podemos dejar que el dolor nos separe, insistió Manuel, sintiendo una determinación crecer dentro de él. Era hora de enfrentar los fantasmas del pasado, incluso si eso significaba abrir viejas heridas. A partir de ese momento, el grupo decidió que investigarían la situación. Manuel comenzó a sentirse un poco más en control, pero la idea de revivir el pasado lo aterrorizaba. ¿Qué más descubriría sobre Rosa que no sabía? Recordaba a un amigo en común, un antiguo colega de Rosa que podría tener información. Su nombre era Carlos, y Manuel decidió que necesitaba encontrarlo. En los días siguientes, mientras la familia se dedicaba a organizar los detalles del funeral, Manuel se vio reviviendo los momentos que había compartido con Rosa. Pasó por cajas de viejas fotos, recuerdos que ahora parecían imágenes de otra vida. Vio su sonrisa, la alegría en sus ojos, pero también notó las sombras que comenzaban a aparecer en algunas fotos, momentos en que ella parecía distante. Era como si, al mirar aquellas imágenes, estuviera viendo a una Rosa que no conocía completamente. Decidido a buscar respuestas, Manuel encontró a Carlos en un café cercano. El hombre estaba visiblemente afectado por la pérdida de Rosa, pero al encontrar a Manuel, su expresión se volvió seria. Sabía que vendrías, dijo Carlos, tomando un sorbo de café. Había cosas que Rosa no quería que supieras. Las palabras lo golpearon como un rayo. Manuel sintió su estómago revolverse. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la ansiedad creciendo. Carlos dudó, como si pesara sus palabras. Ella tenía sus secretos, cosas que la afectaban más de lo que imaginas. Estaba preocupada por el impacto que eso tendría en ti y en tus hijos. El peso de las palabras de Carlos cayó sobre Manuel.
Recordó momentos en que Rosa parecía cargar con una carga invisible. ¿Qué era? ¿Por qué no me lo contó? La frustración y el dolor comenzaron a transformarse en algo más profundo, un reconocimiento de que tal vez no había manera de cambiar lo que había sucedido. Carlos miró a los ojos de Manuel y dijo con sinceridad, ella quería protegerlos. Había personas que estaban amenazando su seguridad y no quería que tú o tus hijos se involucraran en algo peligroso. Esta información lo dejó aturdido. La idea de que Rosa había vivido con miedo, ocultando algo tan profundo, era insoportable. Manuel se vio en un conflicto interno, cuestionando sus propias elecciones y la manera en que había tratado a Rosa. Se había concentrado tanto en sus propios desafíos que no se dio cuenta de que su esposa luchaba contra demonios invisibles. Al volver a casa, la mente de Manuel estaba en llamas. Quería entender, pero también necesitaba procesar el dolor que sentía. Se sentó en su sillón favorito, el mismo donde Rosa solía leer, y la soledad lo envolvió como una pesada manta. Cada suspiro que daba parecía resonar en un abismo de tristeza. Lo que Manuel no sabía era que este viaje de autodescubrimiento y dolor lo llevaría a confrontar no solo los secretos de Rosa, sino también sus propias debilidades. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaba encontrar una manera de transformar ese dolor en algo constructivo para su familia, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbres y desafíos. Mientras reflexionaba, la idea de un nuevo comienzo comenzó a formarse en su mente. Sabía que, para hacerlo, necesitaba enfrentar sus propios miedos y las expectativas que se imponía a sí mismo. La vida no podía ser solo sobre bienes materiales o legados, debería ser sobre amor, comprensión y, sobre todo, sobre la verdad que, aunque dolorosa, podría finalmente unir a la familia que tanto amaba. Manuel se sentó en su sillón, rodeado por un silencio opresivo que parecía multiplicar su dolor. La revelación de Carlos pesaba sobre sus hombros como una montaña. Pensó en Rosa, la mujer que amaba, que siempre había sido tan fuerte y tan amable. ¿Cómo pudo haber soportado esto sola? La idea de que había algo sombrío en su vida, algo que él no conocía, lo desestabilizaba. La culpa corroía su corazón. Se sentía como un intruso en su propia casa, perdido en un laberinto de arrepentimientos e incertidumbres. Mientras miraba las fotos en la estantería, cada imagen parecía ahora una ventana hacia un mundo que no había percibido. Recordó momentos en que Rosa parecía distante, cuando se encogía en un rincón del sofá, absorta en pensamientos. Había pensado que solo era cansancio, estrés del trabajo, pero ahora veía que había algo mucho más profundo. La tristeza de ella se transformó en un eco que resonaba en su mente, recordándole que no había estado presente cuando ella realmente lo necesitaba. Manuel se levantó, decidido a no dejar que el dolor lo paralizara. Necesitaba actuar, no solo por sí mismo, sino también por los hijos. Necesitaban un padre que fuera fuerte, que los guiara a través de aquella tormenta. Pero, ¿cómo podría ser ese padre si él mismo estaba tan perdido? La angustia de no haber percibido las señales a tiempo lo consumía. La idea de buscar respuestas lo motivó, pero también lo aterrorizó. ¿Qué más descubriría sobre Rosa? Y, más importante, ¿cómo afectaría esto su percepción sobre ella y sobre lo que habían construido juntos? Decidió que necesitaba hablar con los hijos. Era hora de abrir el diálogo, de mostrarles que, aunque estaban enfrentando un momento difícil, seguían siendo una familia. Reunir a Lucía y Javier en la sala fue un acto de valentía. Las miradas de ambos estaban cargadas de dolor y confusión, y Manuel sintió el peso de cada respiración. Necesitamos hablar sobre mamá, comenzó él, con la voz temblorosa. Sé que todos estamos heridos, pero necesitamos tratar de entender lo que sucedió. Rosa no hizo esto para lastimarnos. ¿Cómo puedes defender lo que ella hizo? Lucía disparó, la rabia transparentándose en sus palabras. Ella nos dejó a extraños. ¿Cómo es eso justificar? El estómago de Manuel se revolvió. Él sabía que el dolor de ella era real, pero también entendía que la rabia no los llevaría a ningún lado. No estoy defendiendo, hija. Estoy tratando de encontrar un camino para nosotros. Necesitamos descubrir por qué ella hizo eso,
¿Por qué se sintió tan presionada a ocultar cosas de nosotros?, dijo él, tratando de mantener la calma. Si no entendemos, el dolor nos separará. Javier, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Qué esperas encontrar, papá? ¿Qué más puede haber que justifique esto? Las palabras fueron como puñaladas, y Manuel se sintió más perdido que nunca. No sé, pero necesitamos intentar. Rosa nos amaba, y creo que había razones para sus decisiones que no conocemos. La respuesta de Manuel salió con una sinceridad que lo sorprendió. Hablaba no solo por Rosa, sino también por su propia necesidad de comprender y sanar. El silencio que siguió era pesado. Manuel vio la lucha interna en los rostros de sus hijos. El dolor los envolvía, pero también había un hilo tenue de esperanza. Si lo hacían juntos, podrían encontrar un camino hacia la sanación. Y si hubiera algo más profundo por descubrir, tal vez eso los uniría más de lo que jamás imaginaron. Esa noche, mientras todos se retiraban a dormir, Manuel se quedó despierto, reflexionando sobre la conversación. La intensidad emocional del momento le hizo darse cuenta de que no solo necesitaba entender a Rosa, sino también a sí mismo. Se había perdido en sus propias ambiciones, en su propia vida, olvidando que la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas, en la conexión que compartían. La búsqueda del éxito profesional había oscurecido su visión sobre lo que realmente importaba. Manuel recordó un antiguo dicho que decía que el verdadero éxito no se mide en bienes materiales, sino en las personas que amamos y que nos aman de vuelta. Ese pensamiento lo llevó a una nueva comprensión: necesitaba cambiar su enfoque, no solo en relación a Rosa, sino en relación a su propia vida. La vida no debería ser sobre logros individuales, sino sobre construir un legado de amor y comprensión. En los días que siguieron, Manuel se dedicó a abrir un diálogo sincero con Lucía y Javier. Comenzaron a compartir sus emociones, sus frustraciones y sus recuerdos de Rosa. Cada conversación se convertía en un paso hacia la sanación, y Manuel se dio cuenta de que, al enfrentar el dolor juntos, estaban formando un nuevo tipo de conexión, una que no se basaba solo en la ausencia, sino en la presencia del amor que siempre los unió. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las heridas no sanarían de la noche a la mañana. Pero por primera vez, Manuel sintió una chispa de esperanza. Con cada paso, estaba reconectándose con sus hijos, con su propia vulnerabilidad y, más importante, con la memoria de la mujer increíble que Rosa había sido. La jornada de descubrimiento no era solo sobre entender los secretos de Rosa, sino sobre encontrar un nuevo significado en la vida, donde cada día sería una oportunidad de amar más, entender más y, sobre todo, crecer como familia. Manuel se sentó en la mesa de la cocina, la taza de café humeante en sus manos temblorosas. El aroma caliente lo reconfortaba, pero su mente estaba lejos. Miró por la ventana, observando a los pájaros que saltaban en las ramas de los árboles. La vida a su alrededor parecía tan normal, tan despreocupada, mientras se luchaba contra la tormenta que se formaba dentro de él. Era una batalla constante entre la culpa y la esperanza, y no sabía qué emoción estaba ganando. En los días que siguieron a la conversación con Lucía y Javier, Manuel se esforzó por ser el padre presente que sus hijos necesitaban. Se sentía un poco más fuerte, pero cada día también surgían nuevas inseguridades. Las preguntas sobre Rosa aún resonaban en su mente: ¿cómo pudo ocultar tanto? ¿Qué más no sabía? No quería que sus hijos sintieran el mismo peso de la duda que lo oprimía. Pero cada vez que intentaba tocar el tema, la tensión en la sala parecía aumentar, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, decidió que era hora de un nuevo paso. Los invitó a dar un paseo por el parque. Lucía dudó, pero Javier aceptó rápidamente, quizás buscando una escapatoria. Mientras caminaban, Manuel intentaba iniciar una conversación, pero las palabras parecían escaparse de él como agua entre los dedos. Miró los rostros de sus hijos, notando la tristeza en los ojos de Lucía y la rabia reprimida en Javier. Sé que esto es difícil para ustedes, comenzó, con la voz baja. Pero necesitamos apoyarnos. Mamá nos dejó, pero eso no significa que no podamos seguir juntos. Podemos honrar su memoria, hablar sobre cómo nos sentimos.
¿Y qué va a cambiar eso?, respondió Lucía, su voz casi un susurro. Ella tomó su decisión. Y nosotros estamos aquí, solos. El dolor en sus palabras golpeó a Manuel como un golpe. Se sintió impotente, incapaz de aliviar el sufrimiento de sus hijos. Sé que parece insoportable. Pero mamá nos amaba. Y no quiero que este dolor nos separe. Necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto juntos. Javier, que estaba un paso adelante, se detuvo y miró a su padre. Dices eso, pero estás tan perdido como nosotros. No sabes cómo lidiar con esto, papá. ¿Cómo esperas que nosotros lo sepamos? La verdad en las palabras de su hijo cortó como un cuchillo. Manuel se sintió vulnerable, expuesto. No tenía todas las respuestas, y la presión por ser fuerte lo dejó aún más inseguro. Estoy tratando. Solo quiero que podamos entendernos, que podamos apoyarnos. Necesitamos hablar, aunque sea doloroso. La caminata continuó en silencio, y Manuel se dio cuenta de que todos estaban navegando por un mar de emociones difíciles. Al llegar a casa, decidió que necesitaba ser honesto consigo mismo y con sus hijos. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, él se sentó al lado de Lucía y Javier, que estaban en sus habitaciones, aún lidiando con la confusión. No soy perfecto, y no tengo todas las respuestas, comenzó. Pero quiero que sepan que estoy aquí. Estoy aprendiendo a lidiar con esto, así como ustedes. Y si en algún momento fallo, por favor, díganme. Necesito su ayuda tanto como ustedes necesitan la mía. Lucía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. Es difícil, papá. No sé cómo seguir adelante. Mamá se fue, y nada parece tener sentido. Manuel se acercó, envolviendo los brazos a su alrededor. Entiendo, mi amor. Yo también me siento perdido. Pero juntos podemos encontrar un camino. Hablemos de mamá, sobre cómo nos hizo sentir. No necesitamos tener miedo de recordar. Javier, que estaba escuchando en silencio, finalmente se unió a ellos. La extraño. Extraño cómo era todo antes. Pero no sé cómo lidiar con esto. Y no quiero ser débil. Ser fuerte no significa no sentir dolor, dijo Manuel. Significa enfrentar el dolor y encontrar una manera de superarlo. Y no hay debilidad en pedir ayuda. Somos una familia, y eso es lo que nos une. Las palabras de Manuel comenzaron a crear un espacio donde el dolor podría ser compartido, donde las emociones pudieran ser expresadas sin miedo al juicio. Comenzaron a hablar de Rosa, sobre los buenos y malos recuerdos, sobre las lecciones que aprendieron de ella. Cada historia era una piedra en el camino de la sanación, y cada risa que surgía entre las lágrimas era una señal de que todavía había amor entre ellos. En los días siguientes, Manuel se comprometió a crear nuevos rituales familiares. Sugirió que todos se reunieran para cenar juntos, que compartieran una comida y hablaran sobre sus días. Fue un pequeño paso, pero un paso importante. Comenzaron a cocinar juntos, a preparar platos que Rosa solía hacer, y cada bocado traía un nuevo eco de su presencia. La transformación no fue instantánea. Hubo días en que la tristeza recaía como una sombra, y Manuel sentía que la culpa lo seguía como un fantasma. Pero, a medida que su familia se abría, comenzó a darse cuenta de que no era solo un padre en busca de respuestas, era un hombre en busca de reconexión. Y esa reconexión no era solo con su familia, sino consigo mismo. La búsqueda de un nuevo significado en la vida se volvía cada vez más clara. Manuel comenzó a cuestionarse sobre sus propias motivaciones, sobre lo que realmente importaba. Decidió que no quería ser solo un hombre exitoso, sino un padre amoroso y presente. La búsqueda de éxito material parecía insignificante frente a la necesidad de construir y preservar lazos familiares. En ese proceso, también se dio cuenta de la importancia de sus amigos. Buscó a Carlos, que había sido una fuente de apoyo. Juntos, hablaron sobre el dolor de la pérdida y sobre la importancia de las relaciones. Carlos compartió sus propias experiencias, y eso ayudó a Manuel a ver que no estaba solo. Comenzó a comprender que la amistad también era un pilar fundamental en su vida. Las lecciones que Manuel estaba aprendiendo eran profundas.
Descubrió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una puerta hacia la fuerza. Al abrirse a sus hijos, no solo se estaba sanando, sino que también les estaba enseñando que el dolor era parte de la vida, pero que la superación era una elección. Y así, comenzaron a trazar un nuevo camino, un camino donde el amor y la comprensión se convirtieron en las bases de su nueva realidad. El tiempo pasó, y aunque los desafíos aún estaban presentes, Manuel sentía que había una luz en el horizonte. Él y sus hijos estaban aprendiendo a navegar por las aguas turbulentas de la pérdida, y cada día que pasaba era una oportunidad para crecer, amar y reconectarse con lo que realmente importaba. Estaban juntos en este viaje, y eso era lo que hacía toda la diferencia. Manuel se sentó en la mesa de la cocina, la taza de café humeante en sus manos temblorosas. El aroma caliente lo reconfortaba, pero su mente estaba lejos. Miró por la ventana, observando a los pájaros que saltaban en las ramas de los árboles. La vida a su alrededor parecía tan normal, tan despreocupada, mientras se luchaba contra la tormenta que se formaba dentro de él. Era una batalla constante entre la culpa y la esperanza, y no sabía qué emoción estaba ganando. En los días que siguieron a la conversación con Lucía y Javier, Manuel se esforzó por ser el padre presente que sus hijos necesitaban. Aunque se sentía un poco más fuerte, cada día también surgían nuevas inseguridades. Las preguntas sobre Rosa aún resonaban en su mente: ¿cómo pudo ocultar tanto? ¿Qué más no sabía? No quería que sus hijos sintieran el mismo peso de la duda que lo oprimía. Pero cada vez que intentaba tocar el tema, la tensión en la sala parecía aumentar, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, decidió que era hora de un nuevo paso. Invitó a sus hijos a dar un paseo por el parque. Lucía dudó, pero Javier aceptó rápidamente, tal vez buscando una escapatoria. Mientras caminaban, Manuel intentaba iniciar una conversación, pero las palabras parecían escaparse de él como agua entre los dedos. Miró los rostros de sus hijos, notando la tristeza en los ojos de Lucía y la rabia reprimida en Javier. Sé que esto es difícil para ustedes, comenzó, la voz baja. Pero necesitamos apoyarnos. Mamá nos dejó, pero eso no significa que no podamos seguir juntos. Podemos honrar su memoria, hablar sobre cómo nos sentimos. ¿Y qué va a cambiar eso?, respondió Lucía, su voz casi un susurro. Ella tomó su decisión. Y nosotros estamos aquí, solos. El dolor en sus palabras golpeó a Manuel como un puñetazo. Se sintió impotente, incapaz de aliviar el sufrimiento de sus hijos. Sé que parece insoportable. Pero mamá nos amaba. Y no quiero que este dolor nos separe. Necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto juntos. Javier, que estaba un paso adelante, se detuvo y miró a su padre. Estás diciendo esto, pero estás tan perdido como nosotros. No sabes cómo lidiar con esto, papá. ¿Cómo esperas que nosotros lo sepamos? La verdad en las palabras de su hijo cortó como un cuchillo. Manuel se sintió vulnerable, expuesto. No tenía todas las respuestas, y la presión por ser fuerte lo dejó aún más inseguro. Estoy tratando. Solo quiero que podamos entendernos, que podamos apoyarnos. Necesitamos hablar, aunque sea doloroso. La caminata continuó en silencio, y Manuel se dio cuenta de que todos estaban navegando por un mar de emociones difíciles. Al llegar a casa, decidió que necesitaba ser honesto consigo mismo y con sus hijos. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, se sentó al lado de Lucía y Javier, que estaban en sus habitaciones, aún lidiando con la confusión. No soy perfecto, y no tengo todas las respuestas, comenzó. Pero quiero que sepan que estoy aquí. Estoy aprendiendo a lidiar con esto, así como ustedes. Y si en algún momento fallo, por favor, díganme. Necesito su ayuda tanto como ustedes necesitan la mía. Lucía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. Es difícil, papá. No sé cómo seguir adelante. Mamá se fue, y nada parece tener sentido. Manuel se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ella. Entiendo, mi amor. Yo también me siento perdido. Pero juntos podemos encontrar un camino. Hablemos de mamá, de cómo nos hizo sentir.
No necesitamos tener miedo de recordar. Javier, que estaba escuchando en silencio, finalmente se unió a ellos. La echo de menos. Echo de menos como era todo antes. Pero no sé cómo lidiar con esto. Y no quiero ser débil. Ser fuerte no significa no sentir dolor, dijo Manuel, en un tono reconfortante. Significa enfrentar el dolor y encontrar un camino para superarlo. Y no hay debilidad en pedir ayuda. Somos una familia, y eso es lo que nos une. Las palabras de Manuel comenzaron a crear un espacio donde el dolor podría ser compartido. Comenzaron a hablar sobre Rosa, sobre los recuerdos buenos y malos, y cada risa que surgía en medio de las lágrimas era un signo de que aún había amor entre ellos. En los días siguientes, Manuel se comprometió a crear nuevos rituales familiares. Sugirió que todos se reunieran para cenar juntos. Vamos a cocinar un plato que a mamá le encantaba, dijo. Podemos recordarla mientras hacemos esto. El entusiasmo de sus hijos al preparar la receta trajo un poco de luz al ambiente. Se rieron y se divirtieron, y con cada bocado, Manuel sentía la presencia de Rosa, como si estuviera allí, sonriendo para ellos. Había días en que la tristeza recaía como una sombra, pero Manuel se dio cuenta de que cada pequeña victoria contaba. Comenzó a cuestionarse sobre sus propias motivaciones. No quería ser solo un hombre exitoso, sino un padre amoroso y presente. La búsqueda del éxito material parecía insignificante frente a la necesidad de construir y preservar lazos familiares. Con el tiempo, buscó amigos, como Carlos, que había sido una fuente de apoyo. Juntos, hablaron sobre el dolor de la pérdida. A veces, es necesario fallar para encontrar el camino correcto, dijo Carlos. Nuestros fracasos nos enseñan lo que necesitamos para crecer. Manuel vio la verdad en sus palabras. Comenzó a ver sus dificultades no como debilidades, sino como parte de un proceso de aprendizaje. Las lecciones que Manuel estaba aprendiendo eran profundas. Al abrirse a sus hijos, no solo se estaba sanando, sino que también les estaba enseñando que el dolor era parte de la vida. Y así, comenzaron a trazar un nuevo camino, donde el amor y la comprensión se convirtieron en las bases de su nueva realidad. El tiempo pasó, y aunque los desafíos aún estaban presentes, Manuel sentía que había una luz en el horizonte. Él y sus hijos estaban aprendiendo a navegar por las aguas turbulentas de la pérdida. Cada día que pasaba era una oportunidad para crecer y reconectarse con lo que realmente importaba. Estaban juntos en este viaje, y eso hacía toda la diferencia. Esa mañana, Manuel se despertó con un peso en el pecho. Era el cumpleaños de Rosa, y los hijos no mencionaron nada, como si el silencio pudiera protegerlos del dolor. Se levantó y preparó un café, tratando de encontrar valor en la rutina, pero la falta de ella estaba en cada rincón de la casa. Al mirar el calendario, la fecha marcada lo hizo sentir un debilitamiento interior. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué podría aliviar esa ausencia? Cuando Lucía y Javier despertaron, Manuel trató de crear un ambiente ligero. Hoy es un día especial, dijo, tratando de sonreír. ¿Qué tal si hacemos algo en honor a mamá? Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con miradas vacías. Lucía sacudió la cabeza, y Javier se alejó, apretando el puño. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Ella no se preocupó por nosotros, así que ¿por qué deberíamos preocuparnos por ella ahora? La ira contenida de su hijo explotó como un volcán, y Manuel sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera desmoronándose. Javier, no es así como debemos pensar, Manuel trató de argumentar, pero la frustración en la voz de su hijo resonó en su corazón. Ella fue nuestra madre. Y aunque se haya ido, aún podemos honrar lo que tuvimos. El silencio en la sala se volvió denso, y la mirada de Lucía se desvió, mientras Javier se alejaba, apretando los dientes. Manuel sintió una ola de impotencia. Quería entender el dolor de sus hijos, pero con cada intento, parecía que estaba cavando un agujero más profundo entre ellos. Recordó las palabras de Carlos sobre fracasos y nuevos comienzos, pero la idea de fallar nuevamente lo paralizaba. Todos sus esfuerzos por unir a la familia parecían inútiles ante la ira y la tristeza que flotaban en el aire. Ese día, en lugar de rendirse al desespero, Manuel decidió que era hora de enfrentar sus propios miedos.
Él recordó un lugar especial al que Rosa adoraba llevar a los niños, un pequeño lago rodeado de árboles. Vamos al lago, sugirió, con la voz temblorosa. Ahí podemos recordarla juntos. Aunque dudosos, Lucía y Javier aceptaron y partieron en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. En el camino, la tensión era palpable. Los recuerdos de momentos felices y tristes se entrelazaban en la mente de Manuel. Pensó en todas las veces que había dejado que las demandas del trabajo interfirieran entre él y la familia. Ahora, el dolor de la ausencia de Rosa lo hacía replantearse sus prioridades. Al llegar al lago, la belleza del lugar contrastaba con la sensación de pérdida que los envolvía. Manuel miró el agua tranquila y recordó lo que Rosa siempre decía: la vida es como un lago, a veces tranquila, a veces agitada, pero siempre en movimiento. Sabía que necesitaba compartir eso con los hijos. Este lugar era especial para mamá, comenzó, casi titubeando. Ella decía que la vida nos enseña a encontrar belleza incluso en las tormentas. Lucía cruzó los brazos y miró hacia el lago. Pero, ¿y si la tormenta no pasa? ¿Y si se queda así para siempre? El dolor en su voz era como un corte, y Manuel se dio cuenta de que su hija se sentía tan perdida como él. No lo sé, querida, respondió, intentando mantener la voz firme. Pero podemos elegir cómo queremos vivir con este dolor. Podemos dejar que nos separe o usarlo como un medio para unirnos. Miró a Javier, que parecía estar luchando contra sus propias emociones. ¿Qué piensas, hijo? Javier desvió la mirada, pero la vulnerabilidad en su rostro era evidente. Es difícil, papá. Solo siento rabia. Rabia por ella por haberse ido y rabia hacia mí mismo por no poder olvidar. Manuel se acercó a su hijo, colocando la mano en su hombro. Sentir rabia es parte del proceso. Pero no podemos dejar que esa rabia nos consuma. Necesitamos encontrar una manera de transformar eso en algo que nos fortalezca. La tensión en el aire comenzó a disiparse cuando Manuel compartió una historia de cuando Rosa enfrentó un desafío, cómo encontró fuerza en las adversidades. Habló sobre la resiliencia que siempre demostró. Ella no se rendía, y nosotros tampoco debemos. Necesitamos encontrar un nuevo camino, juntos. Lucía comenzó a llorar, y Javier finalmente se permitió sentir. Las lágrimas que corrían por el rostro de Lucía fueron acompañadas por las de Javier, y Manuel los abrazó. Estamos juntos en esto, dijo, sintiendo la conexión entre ellos fortalecerse. Mamá puede no estar aquí, pero su amor por nosotros siempre permanecerá. En ese momento, Manuel se dio cuenta de que la superación no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de permitirse sentir y expresar emociones. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza estaba en reconocer su vulnerabilidad y confiar en la conexión que aún existía entre ellos. El camino de regreso a casa fue diferente. El peso de la tristeza aún estaba allí, pero ahora había un hilo de esperanza. Hablaron, rieron e incluso compartieron historias divertidas sobre Rosa. Manuel sintió que, finalmente, estaban comenzando a sanar juntos. Al llegar a casa, Manuel decidió que sería diferente. No quería dejar que el miedo lo impidiera ser el padre que sus hijos necesitaban. La vida era preciosa, y estaba decidido a disfrutar cada momento. Miró a Lucía y Javier, sintiendo una nueva fuerza interior. Enfrentarían el futuro juntos, y eso era todo lo que importaba. Ese día, al regresar a casa, la atmósfera era diferente. El peso que antes los agobiaba parecía más ligero, como si una carga hubiera sido compartida. Manuel sentía que, a pesar del dolor que aún existía, había una nueva esperanza en el aire. Miró a sus hijos, que ahora estaban más conectados a él, y se dio cuenta de que el viaje de sanación había comenzado. Lucía, con los ojos aún un poco rojos, se acercó a su padre y preguntó: «Papá, ¿crees que mamá está bien donde quiera que esté?» La pregunta, simple y directa, hizo que Manuel reflexionara. Nunca se había adentrado en sus creencias sobre la vida después de la muerte. Pero, en ese momento, sintió una ola de consuelo al imaginar a Rosa en paz, libre de cualquier dolor. «Creo que sí, querida. Y creo que siempre estará con nosotros, en nuestros corazones y recuerdos».
Javier, que aún se sentía confundido y lleno de sentimientos contradictorios, comenzó a participar en la conversación. ¿Y si hacemos algo para ella, como un homenaje? Algo que nos haga recordar los buenos momentos. La idea de Javier fue como un rayo de luz en la oscuridad. Manuel sonrió, sintiendo un nuevo impulso de unión entre ellos. Eso sería maravilloso, hijo. ¿Qué tal si hacemos un álbum de fotos y escribimos cartas para ella? Podemos compartir nuestros recuerdos y sentimientos. Los ojos de Lucía brillaron al escuchar la sugerencia de su padre. Podemos incluir fotos antiguas y dibujar algo que a mamá le encantaba. La emoción de la hija era contagiosa, y la tensión que antes había entre ellos comenzó a disiparse como la niebla de la mañana. Javier también parecía más a gusto, y juntos empezaron a discutir sus ideas. Mientras se sentaban a la mesa, rodeados de fotos y recuerdos, Manuel se dio cuenta de cuán valiosos eran esos momentos simples. Recordó cómo, antes, la rutina diaria le había robado la oportunidad de disfrutar del tiempo con sus hijos. Ahora, estaba decidido a cambiar eso. La vida cotidiana podría ser más ligera, y quería estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las horas pasaron rápidamente mientras trabajaban juntos. Risas e historias comenzaron a llenar la casa, y Manuel sintió que la conexión que siempre deseó cultivar se estaba formando finalmente. Vio a sus hijos compartiendo recuerdos, reviviendo momentos que, aunque marcados por la tristeza, también estaban llenos de amor y alegría. A cada palabra, a cada risa, ellos estaban resurgiendo, reconstruyendo la familia que la pérdida había amenazado con desmantelar. Esa noche, al prepararse para dormir, Manuel reflexionó sobre cómo su perspectiva había cambiado. Antes, se sentía impotente y perdido, pero ahora veía que el dolor, aunque intenso, podía transformarse en algo significativo. Sabía que aún habría días difíciles por delante, pero ahora entendía que enfrentar el dolor juntos era la clave para la sanación. Con el paso de los días, la vida comenzó a restablecerse. Manuel se esforzó por estar más presente. Se aseguró de cenar con sus hijos, de escuchar sus historias sobre la escuela y de compartir sus propios desafíos. Cada conversación, cada momento, ayudaba a reforzar la idea de que, juntos, podían superar cualquier tormenta. El dolor de la pérdida no desapareció, pero se transformó en una añoranza que ahora era compartida. Lucía y Javier comenzaron a hablar más sobre Rosa, y Manuel se dio cuenta de que, en lugar de alejarse, se estaban acercando. Las cartas que escribieron para la madre se convirtieron en una tradición, una forma de continuar la conexión con ella. A veces, las leían en voz alta, creando un espacio seguro para expresar sus emociones. Manuel también comenzó a participar en grupos de apoyo, donde encontró a otros que enfrentaban pérdidas similares. Aprendió que la vulnerabilidad era una señal de fuerza y que compartir su dolor lo ayudaba a procesar todo lo que había vivido. Se dio cuenta de que no estaba solo en este camino y que la empatía y el apoyo mutuo eran poderosos. El cambio en la dinámica familiar era claro. Lucía y Javier se volvieron más abiertos respecto a sus sentimientos, y Manuel aprendió a escucharlos sin juicios. Las conversaciones sobre Rosa se volvieron más frecuentes, y lo que antes era un tabú se transformó en un espacio de amor y recuerdo. La vida, aún marcada por la pérdida, ahora tenía un nuevo propósito. Manuel se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en evitar el dolor, sino en aprender a convivir con él y, al mismo tiempo, encontrar alegría en las pequeñas cosas. Se volvió más consciente del tiempo que pasaba con sus hijos, valorando cada risa, cada conversación y cada momento juntos. Mientras la noche caía y la casa se llenaba de silencio, Manuel se sentó a la mesa, observando a Lucía y Javier. Sintió una ola de gratitud. Habían enfrentado la tormenta y, juntos, encontraron un camino para seguir adelante. El dolor de la ausencia de Rosa siempre estaría presente, pero ahora era un recordatorio del amor que compartían, algo que nunca podría ser borrado. Y así, Manuel sabía que, al lado de sus hijos, estaba listo para enfrentar el futuro, un día a la vez. El tiempo pasó, y la vida de Manuel, Lucía y Javier cambió de manera significativa. El dolor de la pérdida de Rosa no desapareció,
pero en lugar de convertirse en un peso insoportable, se transformó en un vínculo que unía aún más a la familia. Manuel miraba hacia atrás y veía cómo su viaje los moldeó. Había superado limitaciones que antes parecían insuperables. La vulnerabilidad que una vez lo aterrorizaba ahora era una fuente de fuerza. Aprendió a expresar sus emociones, a abrir su corazón a sus hijos y a reconocer que el dolor era parte de la vida, pero no definía quiénes eran como familia. Las cartas que escribieron a Rosa se convirtieron en una tradición sagrada. Una vez al mes, se reunían para compartir las cartas que habían escrito, un ritual que permitía que sus sentimientos fluyeran libremente. A veces, la conversación se llenaba de risas al recordar las travesuras de la madre, otras veces, había lágrimas y silencios contemplativos. Manuel se dio cuenta de que esas reuniones eran más que un homenaje, eran momentos de sanación y conexión, donde cada uno podía ser auténtico, sin miedo a ser juzgado. Además, Manuel comenzó a involucrarse en la comunidad. Se convirtió en voluntario en un centro de apoyo a personas en duelo, donde compartía su experiencia y escuchaba las historias de otros. Se dio cuenta de que el dolor podía ser un terreno fértil para la empatía y la comprensión. Con el tiempo, su historia inspiró a otras personas a abrirse sobre sus propias pérdidas, creando un ambiente donde la vulnerabilidad era acogida como un signo de valentía. Encontró un nuevo propósito, ayudando a otros a navegar por las aguas turbulentas del duelo. Lucía y Javier también florecieron en este nuevo contexto. La confianza y la apertura que Manuel cultivó en casa les permitieron volverse más seguros de sí mismos. Lucía, que siempre había sido tímida, comenzó a expresarse más e incluso se unió a un grupo de teatro en la escuela. Descubrió que podía canalizar sus emociones a través del arte, y eso la ayudó a lidiar con el dolor de manera creativa. Javier, por su parte, se convirtió en un defensor de la salud mental entre sus amigos, compartiendo lo que aprendió sobre la importancia de hablar sobre los sentimientos. Se dio cuenta de que el dolor no tenía que enfrentarse solo y que la amistad y la empatía son fundamentales. Con el paso de los años, Manuel comenzó a entender que el verdadero éxito no estaba en los bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones y en la profundidad de las experiencias vividas. Se alejó de la carrera desenfrenada por conquistas y comenzó a valorar las pequeñas cosas, una cena en familia, una tarde en el parque, las risas que resonaban en la casa. Estos momentos, antes considerados triviales, ahora eran las verdaderas riquezas de su vida. En sus reflexiones, Manuel también adquirió una sabiduría que lo acompañó en sus decisiones diarias. Aprendió a no tener miedo de pedir ayuda cuando era necesario y a ofrecer apoyo a aquellos que estaban pasando por dificultades. Las lecciones que aprendió de la pérdida de Rosa se convirtieron en principios que aplicaba en su vida, la importancia de la compasión, la paciencia y la conexión humana. Se convirtió en un ejemplo para sus hijos, mostrando que la vida es un constante ciclo de altibajos, y que cada experiencia, buena o mala, trae una lección valiosa. La armonía que Manuel encontró no era solo interna, se reflejaba en su relación con el mundo a su alrededor. Comenzó a valorar las amistades inusuales que hizo a lo largo del camino. El grupo de apoyo al duelo lo presentó a personas que también estaban en busca de sanación. Estas amistades resultaron ser profundas y transformadoras, ya que cada uno trajo sus propias historias y experiencias. Juntos, crearon una red de apoyo que trascendió el duelo, ayudándose mutuamente a encontrar alegría y propósito nuevamente. En un hermoso día de otoño, mientras caminaba en el parque con Lucía y Javier, Manuel se detuvo para observar las hojas cayendo de los árboles. Sonrió al darse cuenta de que cada hoja que caía era como una parte de su viaje. Algunas eran pesadas y difíciles de dejar ir, mientras que otras eran ligeras y liberadoras. En ese momento, Manuel sintió una profunda paz interior. Sabía que las experiencias que había vivido moldearon quién era y quién se había convertido su familia. Con el corazón lleno de gratitud, miró a sus hijos y se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, la vida estaba llena de belleza y amor. Y así, siguió adelante, dispuesto a vivir plenamente, un día a la vez. El tiempo continuó pasando, y Manuel, Lucía y Javier experimentaron una transformación completa en sus vidas. El dolor por la pérdida de Rosa nunca fue olvidado, pero la forma en que lidiaban con ese dolor evolucionó.
Para ellos, Rosa no era solo un recuerdo distante, se convirtió en una parte activa de sus vidas, una fuente de amor que los unía en momentos de alegría y tristeza. En cada reunión, las cartas que escribían para ella no eran solo palabras escritas en papel, sino manifestaciones de amor que brotaban de sus corazones. Una tarde, durante una de esas reuniones, Manuel miró a los ojos de Lucía y Javier y dijo: «Saben, la vida nos enseña de maneras inesperadas. Aprendí que el dolor puede ser un camino hacia el amor, y que incluso en momentos difíciles, podemos encontrar belleza». Lucía, con una sonrisa tímida, respondió: «Siento que mamá siempre está con nosotros, especialmente cuando estamos juntos». Javier, por su parte, agregó: «Y lo que hacemos para recordarla es muy importante. Ayudar a los demás y hablar sobre nuestros sentimientos forma parte de eso». Estos intercambios simples, pero profundos, revelaban el crecimiento emocional que todos habían alcanzado. Manuel se dio cuenta de que sus logros no estaban solo en sus éxitos profesionales o en la adquisición de bienes materiales, sino en las relaciones que cultivó. El verdadero éxito ahora residía en ser un padre presente, un amigo leal y un miembro activo de la comunidad. Había aprendido que las experiencias de vida, incluso las más dolorosas, traen lecciones que moldean quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. La amistad que Manuel cultivó en el grupo de apoyo al duelo también resultó ser transformadora. Recordaba uno de los encuentros en los que conoció a Ana, una mujer que había perdido a su esposo. Juntos, compartieron sus historias y encontraron consuelo el uno en el otro. Ana, determinada y fuerte, se convirtió en una amiga inestimable. En una conversación, ella le dijo a Manuel: «Es increíble cómo podemos encontrar luz en la oscuridad, ¿no es así? Cada uno de nosotros tiene una historia que puede ayudar al otro». Estas palabras resonaron en la mente de Manuel, haciéndolo reflexionar sobre cómo las amistades pueden surgir de los momentos más difíciles. En los meses que siguieron, la vida de la familia se llenó de nuevos colores. Lucía se presentó en su obra de teatro, y la alegría de ver a su hija brillar en el escenario trajo lágrimas de felicidad a los ojos de Manuel. Javier organizó una campaña de recaudación de fondos para un centro de salud mental, involucrando a sus amigos y resaltando la importancia de cuidar las emociones. Manuel se sintió orgulloso al ver a sus hijos abrazar la vulnerabilidad y la empatía como parte de sus vidas. En un día soleado de primavera, mientras caminaban juntos en el parque, Manuel se detuvo a observar las flores que comenzaban a brotar. Pensó en cómo la vida es cíclica y cómo, después de cada invierno riguroso, la primavera siempre trae nuevas esperanzas. Con una sonrisa en el rostro, miró a sus hijos y dijo: «Así como estas flores, nosotros también podemos florecer después del dolor. Siempre habrá espacio para nuevos comienzos». Lucía y Javier asintieron, sintiendo la verdad en las palabras de su padre. El viaje de Manuel no fue solo sobre superación, sino también sobre cómo crear una nueva narrativa. Entendió que la vida es una serie de nuevos comienzos, donde cada ciclo trae nuevas oportunidades para aprender y crecer. Lo que antes era una carga ahora era una plataforma para construir algo hermoso y significativo. Manuel sabía que la aceptación del dolor era solo el primer paso, pero el verdadero poder estaba en cómo decidieron vivir a partir de él. En el fondo de su corazón, Manuel estaba agradecido. Agradecido por Rosa, cuya memoria aún iluminaba sus vidas. Agradecido por Lucía y Javier, que se habían convertido en jóvenes increíbles, moldeados por el dolor, pero también por la resiliencia y el amor. Y agradecido por la comunidad que lo acogió, donde cada historia compartida ayudó a sanar heridas invisibles. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el cielo con tonos de naranja y rosa, Manuel hizo un pedido silencioso. Deseó que todos pudieran encontrar la belleza incluso en las situaciones más sombrías. Quería alentar a otros a abrazar la vulnerabilidad, a expresar sus emociones y a buscar conexiones significativas. Porque, al final de cuentas, la verdadera riqueza de la vida reside en las relaciones que construimos y en las historias que compartimos. Y así, con el corazón ligero y el alma llena de amor, Manuel se despidió de otro día. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero estaba confiado en que, juntos, su familia podría enfrentar cualquier tormenta. La vida era un viaje, y estaban listos para vivirlo plenamente. ¿Y tú,
¿Cómo lidias con tus propias experiencias? ¿Qué lecciones has aprendido a lo largo de tu camino? Comparte tus reflexiones en los comentarios y juntos construyamos una comunidad de apoyo y amor. Cada compartición, cada interacción, ayuda a difundir este mensaje de esperanza y empatía. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir trayendo más historias inspiradoras como esta. La hora de actuar es ahora.